Ok, Gilberto, pues entonces quedamos, ¿verdad? Yo quería que tú me ampliaras un poquito de lo que te pasó con Joe Bush en aquellos años de fechas inmemorables y MacArthur en la guerra que fue una guerra en aquellos años que hubieron tantos muertos y tantos desaparecidos. Yo quiero que tú me digas al respecto algo a... Bueno, fíjate, todo lo que yo puedo decir es que, y recuerdo bien, salimos el día 2 de febrero Ajá. de 1943 para invadir a Japón. A Japón. A Japón, invadirlo. Preparado para ir tropas de, yo soy de tropas de ocupación. De ocupación, correcto. Entonces salimos un convoy de 3 barcos de Fort Worth, California. Sí. De Fort Worth, California, es donde está Treasure Island, campamento. Allí nos comimos el last chow, que llama, la última comida. No vimos más, nada más caliente, toda pastilla, agua, pastilla, todo, sin nada más. De los 3 barcos nos hundieron el barco, el Gloucester, se hundieron, llevan 930 marinos, se salvaron 130 marinos, los demás todos perecieron, el barco fue hundido y perdimos comida, perdimos agua, perdimos todo. Llegamos a Luzón, Manila, a Batán, sin nada, sin comida y sin nada, todo pastillas. Ahí fue donde ya MacArthur iba a rendirse, ya tenía la guerra perdida con el general Yamashita. Ajá. Mis ojos vieron, capturamos al general Yamashita, que era un puro demonio. Abusó de la mujer filipina, el pueblo filipino abusó. Entonces pues ya Harry Truman vino, al vernos perdidos, pues decidió tirar las 2 bombas en Tokio. En Tokio, sí. Que O sea, yo estaba en Tokio con las 2 bombas. Entonces ahí destruimos, yo tengo las medallas ahí, de todo eso que se destruyó. Ahí fue donde se rinde Japón, pero yo regresé con 327 prisioneros americanos. Ajá. Para hacer un campamento en hoyo. ¿Viste campaña? Sí. En Luzón, Manila, Filipinas. Ahí fue donde yo pisé un bobby trap de eso, una bomba. Una bazooka de eso. Una bazooka y una granada. Una granada, mejor dicho. Y, Sí. y me voló a hacer pie y perdí un ojo, el cuello fractura, un fragmento en la pierna derecha, la rodilla izquierda también desbaratada. Y estuve en Manila Hospital, inconsciente, bien mal, bien grave, la verdad. Ahí fue donde Japón decide rendirse. Entonces fusilamos en octubre del 1945, lo fusilamos en la plaza de Manila al general Yamashita y a 4 más, porque los filipinos querían que le entregáramos a ellos para descuartizarlo, torturarlo como él había abusado del pueblo filipino. Pero no, se le hizo un juicio justo, un pelotón, lo fusilamos a Yamashita, japonés, y a 4 más, bandidos, eran bandidos, Sí. criminales, demonios. Sí. Y celebré la independencia de Filipinas estando allá. En marzo de 1946, Filipinas recibió su independencia por el Tratado de París del 1892. ¿Entiendes? El Tratado de París era que Filipinas quedaría libre. Libre, correcto. Distinto a Puerto Rico, que fue lo que yo dije allí, me sentía avergonzado. Porque Puerto Rico se hicieron colonia, porque no queremos liberarnos. Liberando, correcto. Esto es lo que dije allí, ¿verdad? Sí. Yo fui claro en lo que dije. Claro, ¿verdad? claro. No quise hablar Tuve la mucho, audiencia, la expectativa de sí, todo sí. lo que tú Yo informaste. dije todo claro que de la historia. Me siento avergonzado. Claro. Y de hecho me siento avergonzado. Y yo también. Porque Puerto Rico, Hawái, yo estuve en Hawái también. Hawái es un pueblito solamente de piña y caña. ¿Me entiendes? Un pueblo pobre. Y hoy tienen su presidente y son estados 50. Y nosotros nada, colonia. Y llevábamos mucho más que Hawái. O sea, llevamos mucho más de 500 sí, años. Claro, estuve en el 1898, la que está Correcto. Puerto Rico dijo Welcome America. Cuba dijo no, José Martí. Cuba para los cubanos. Ahí fue donde hicieron la base de Guantánamo. Yo dando historia. La base de Guantánamo, eso es US America. Porque ahí los soldados americanos se alejaron, porque José Martín no pudo entrar a invadir la Puerto Rico, Welcome America.
Nos atacaron con un botín. Correcto. Eso como botín. Y esta es la historia verdadera de lo que hemos estado pasando en el sistema de gobierno. Ajá, El gobierno colonial. es correcto. Y aún todavía el curso acelerado y continuo continúa, porque el pueblo de Puerto Rico, yo diría que no se ha dado a respetar aún de años y de fechas inmemorables después de más de 500 años. Ahora, Yo no sé cómo decir la palabra, sometidos. sometidos, correcto, somos unos sometidos. Aún no nos atrevemos a salir al frente, a sabiendas de que allí son 2 o 3 y el pueblo es mucho, son más. El pueblo, decirle al pueblo es decirle al pueblo, o sea que si el pueblo se diese a respetar, yo diría que esos baladrines no estuvieran ahí. Cuando me licencié y me fui a Estados Unidos, fui un líder allí. Me decían el padre de Howard, porque me metí en la política de lleno. Yo tengo ciencias políticas. Sí, no, yo sé que tú estudiaste ciencias sí, políticas. Soy también relacionista público internacional. Yo tengo el doctorado, está ahí, un doctorado, como relacionista público. Fui también a las Naciones Unidas, ¿entiendes? Era un líder en el Ejecutivo. Los 2 primeros jueces municipales que con Lindsay, el gobernador de Lindsay, fueron recomendados por mí, Ramón Gómez y Miguel Núñez. Los 2 primeros jueces municipales que fueron estos fueron recomendados por mí. Ahí uní a todos los hispanos, porque yo soy también fundador del desfile hispano en New York. Sí. Yo también ahí, después y todo, fundador. Y ahora le llaman desfile puertorriqueño porque lo politizaron. Yo me imagino que se necesitaría una semana o quizás un mes para la leyenda de Gilberto Castro en aquellos años y toda su vida, porque tiene 92 años. No estamos bregando con ningún individuo por ahí de 20 o 25 o 30 años. Estamos bregando con una figura que en realidad fue aprovechada porque él quiso llegar a muchos lugares. O sea, ahora la juventud pues no se precisa, ¿verdad?, de ser reconocido algún día, pero Gilberto Castro tuvo los reconocimientos multitudinarios a nivel de isla, a nivel internacional, que yo sé que sí. Yo me acuerdo cuando él estaba en el Senado, aquí en la Cámara del Senado, que estaba con Oreste Ramos, que yo iba a visitarlo allí al Capitolio. En la Comisión de los Jurídicos. La Comisión de los Jurídicos. Todos los abogados de Puerto Rico sí. Tenían que ir a mi oficina. A tu oficina, yo me acuerdo. Y Oreste es el presidente, pero el cagón lo hacía yo. Pero mira, Gilberto, me pasó lo más raro una vez. Yo fui a la oficina, entonces había una figura que se parecía a ti. Y entonces cuando yo vine para acá y le di un palmetazo por aquí, que en aquel tiempo tú estabas más fuerte, y yo le dije, Gilberto Castro, y entonces él me dice, no, el poeta, me acuerdo como ahora, se me olvida el nombre de él. El poeta, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Entonces Oreste Ramos, que le daba las manos a las personas y él como que yo era una persona muy delicada o algo así. Pero sí, tipo una figura, ¿verdad?, muy delicada. Pero todo que venían los abogados de Puerto Rico, ¿sabes? Iban allí a nuestra oficina, a ver Oreste, que era el presidente de la comisión. Entonces Oreste, ella pues vean a Gilberto Castro, lo mandaba a mi oficina. Porque yo, abogado, todo. Si yo soy abogado, claro, yo tengo leyes, pero no. Sí, claro, no pero tiene los conocimientos, que es lo que vale. Sí. Yo tengo leyes, tuve 2 años de leyes. Además tengo leyes mercantiles también. Sí, que la ley mercantil, todo eso es algo muy importante. Fui riardo. Riardo, sí. No, la vida mía haciendo. Ok. Bueno, Gilberto, ya que le hemos dado un curso acelerado y continuo a lo antes mencionado de aquellos años de fechas inmemorables, cuando ya la política, ¿verdad?, te hizo gastar tanto dinero, que tú eras millonario y de momento, ¿verdad?, pues has perdido más de $2 millones. Si vamos a ver, más 6 millones. Más 6 millones, más o menos, correcto, porque todo el bulevar, tú sabes que eso era todo tuyo. Tuviste ahí mi tienda, las tiendas tuyas por departamento, Castro Department Store. Perdón. Entonces, pues, yo quiero hacerte una pregunta, ¿verdad?, de cómo tú pudiste
llevar a cabo tantas relaciones como cuando en aquellos años que se iban al ex gobernador Sánchez Virella, que tú sabes que siempre se iba en las navidades allá y entonces mirando a Sánchez Virella, que fue un trabajador incansable, raza de bronce, a quien yo pude conocer a través de ti. Yo lo recibí allá en Exacto. A don Luis Muñoz Marín. Que yo me acuerdo que tú fuiste el que me contaste, Marín, que andaba García Méndez, y entonces pues él te contó algo de que el líder era él. Dime, cuéntame cómo fue que te dijo don Luis Muñoz Marín. Como don Luis Muñoz Marín llegó aquí a Puerto Rico para el 1936. Don Luis Muñoz Marín se educó en Estados Unidos. Él era un hombre bohemio, iba mucho al Bowery, donde está toda la pobreza y demás. Llega aquí a Puerto Rico, hijo de don Luis Muñoz Rivera, ¿entiendes? Entonces el Partido Liberal lo reclutó, fue liberal. Lo reclutó. Sí. Entonces lo hizo. Ahí vino, esto fue para el 1932, cuando la tormenta San Cipriano. Él, como era un hombre que hablaba buen ¿cómo se llama? Español. Inglés y español sí. Y un hombre bohemio. Se expresaba muy bien. Y estudió en Estados Unidos. Y Bonalí, la esposa del presidente Roosevelt, era prima, hermana. Fíjate, Bonalí, prima hermana conocía a Luis Bonalí y su esposa, pues había una gran amistad. Pues el presidente del Partido Liberal, cuando la tormenta San Cipriano, mandó a don Luis Ferrer a ver a Luis Muñoz Marín allá como delegado y demás para conseguir y don Luis trajo $500,000 de pesos. Era muchísimo en aquel tiempo. $500,000 de pesos. Claro. Pero no los entregó. Se quedó con ellos y traicionó al presidente. No, al presidente del partido aquí, el Partido Liberal. Se me dio el nombre de él. Todo el Partido Popular. ¿Entendido? Sí. Ahí fue, traicionó. Don Luis Muñoz Marín ha sido toda la vida independentista. ¿Está correcto? Sí. Independentista. Pero traicionó los $50,000 pesos, lo cogió para hacer política y levantó el partido. Y ganó en las elecciones del 40, ganó 3 distritos. Ganó el Partido Liberal Popular. Sí. ¿Entiendes? Ahí se unieron 3 partidos juntos. Y él derrotó al Partido Popular. Don Luis fue en el 1942, fue don Luis Muñoz Marín el gobernador de Puerto Rico. ¿Entiendes? Bajo el dominio de Estados Unidos, porque no había Estado Libre Asociado. ¿Entiendes? Óyeme, pero una pregunta que te voy a interrumpir en esto. A mí me dicen, ¿verdad?, de aquellos años, ¿verdad?, que don Félix Benítez Resach, el dueño del Normandy, tuvo que ver en la ayuda para traer a don Luis Muñoz Marín del barrio, ¿no? Correcto. Pues explícame. Pues Benítez Resach, ese era uno de los poderosos. Claro. ¿Entiendes? Que tuvo el hotel también. Sí. Pues ese fue que puso los dinero, hizo a don Luis Muñoz Marín y ganó con el Partido Popular. Ganó. Era el Partido Liberal. Y estaba también el Partido Unionista. Eran 3 partidos: Unionista, Liberal y el Partido Popular. Óyeme, pero una cosa, también yo escuché, ¿verdad?, que don Luis Muñoz Marín le había ofrecido al pueblo pan, tierra y libertad. O sea, la culpa la tuvo don Félix Benítez Resach. Era un controversial político que... Porque era independentista. Entonces luego me contó a mí Tabín, la que era esposa, o sea, la que era secretaria de don Félix Benítez Resach en aquella ocasión, que yo la llegué a conocer personalmente, trabajando para Ismael González La Torre, allá en Guaynabo. Entonces doña Aide, la hija del personal, estaban allí. Entonces me explicaron a mí que don Luis Muñoz Marín tuvo problemas con Benítez Resach. Sí, porque hubo controversia después.
con la política, porque Correctamente. era independentista y los números también Correcto, independentista. independentista Pero también. levantó el Partido Popular, un partido popular, llama, Sí. sí, que no fuera de jurisdicción de- visión política. Correcto. Ahí fue donde ganó 4 distritos. Ahí fue donde después del 42. Del 40. 40 creo que fue, sí, más o menos. Eso fue Torres Cano, hizo gobernador. Y de ahí pues viene la historia del Partido Popular, que se mantuvo ahí con un poderío tremendo. El Estado Libre Asociado es un invento, es un disparate. Como yo tiré cerca de unas 50.000 hojas sueltas por todo, en un helicóptero, tiré Sí. yo, preguntando en la cabeza de la hoja suelta decía, ¿qué es Estado Libre Asociado? Y entonces tú abrías la peleta, nada. O sea que cuando abrían la papeleta Nada. no significaba nada. Nada. Oh, caramba, nuevas para mí. Nada. Mira, Porque, ¿qué Estado Libre Asociado? Nada. No somos Estado, no somos libres, ni somos asociados. Búsquenlo en el diccionario, a ver si te encuentras la palabra libre asociado. ¿Qué es eso? Nada, Disparate. eso no es un Nada. disparate. Por eso decía por dentro de la paleta, nada. La pregunta era, ¿qué es Estado Libre Asociado? y cuando la abrían, nada. Nada. Óyeme. Nada, es nada. Oye, pero tuve a la audiencia la expectativa, ¿verdad? En aquellas ocasiones de muchas personas que también, ¿verdad? Conocieron a Rupert, el presidente, que él venía aquí a Puerto Rico, tenía una novia por ahí, por este pueblo, ¿verdad? Yo no sé, y tú, que le mandó a hacer un puente tablado en aquellos años. Cual él cruzaba con un caballo, venía aquí, porque tú sabes que hablaban de los presidentes, que tenían que venir. De ahí no te puedo. De ahí no podía, No, pero- no, pero yo ya estaba allá, yo estoy allá en Castillo. Ah, bueno, Estaba sí, allá, porque estaba. yo Estaba en escuché Florida. eso. Yo tuve 38 años en Estados Unidos. Sí, sí. Y yo soy político de allá. Sí, porque yo en realidad no podía acordarme de eso, que para esos años yo no tenía la edad que tengo ahora, porque estaba muy niño, o a lo mejor quizás no había nacido, pero yo sé que el presidente Roosevelt venía aquí a Venudo por tener una novia por ahí, por ese lado de ese Muy, pueblo. muy bueno. Lo mejor que se ha conocido como presidente de Estados Unidos. Claro, era un hombre bien servicial, un hombre de acá, del pueblo, y no tenía ese orgullo, ¿verdad? Como que un halago de eso, ¿verdad? Una megalomanía, un delirio de grandeza, ¿verdad? Y él pues creo que compartía con todo el mundo. Eso fue lo que yo escuché. Eso es. Yo creía que tú tenías ese... No, sí, no, eso es correcto. Sí, Ahora, después quedó paralítico. Entonces, cuando Roosevelt, que era muy amigo, porque había una amistad grande con la esposa, con Ali, que era prima hermana de Roosevelt, que era el esposa de Eso era la amistad de Luis Muñoz Marín, y ahí había gran amistad. Entonces viene la cosa esa, los cambios políticos y demás, con 4 distritos, y entonces viene el disparate, yo estaba en Estados Unidos cuando eso, en el año del 50, aquí en Puerto Rico hubo una revolución. ¿Sabes de la revolución? sí, la escuché. Bueno, Son como para el 55, ¿no? en 50. 50, sí, ya yo tenía Hubo una 5. revolución, este muchacho fueron a matar al presidente Truman, Truman, fueron sí. a matar y demás allá a Estados Unidos, profesora, y ese que matamos hace poco aquí, fue el movimiento independentista. Hubo aquí, yo estaba allá en Estados Unidos, cogieron a Jayuya, eran los nacionalistas, cogieron a los pueblos de Jayuya, lo agarraron y lo ganaron. Y entonces vinieron a Fortaleza a matar a Luis Muñoz Marín, a Fortaleza, y ahí lo sacaron en pedazos de todos los sacos, lo mataron. Lo que fueron a matar a Luis Muñoz A Luis Muñoz Marín, sí, que fueron y a la mataron uno que era barbero, independentista. Entonces don Luis Muñoz Marín fue donde el último presidente que hubo, que voy a llamar él, después de Roosevelt. A mí me olvida, y después de Rupert no fue Clinton. No, Clinton no. Antes de Clinton. Entonces fue
Ay, Dios mío. A mí se me olvida Me también. está pasando la cosa, ¿qué pasa? ¿Estoy fallando? ¿Qué pasa? Está fallando. Sí, vino el de la guerra. Kennedy. Ah, Kennedy no no, fue. no, antes Kennedy. Cuando murió, pues, murió Roosevelt. Ajá. Y vino Truman. Truman, Vino y don Luis Muñoz Marín con la revolución esa va a donde Truman, el presidente de Estados Unidos, a contarle lo que había pasado en Puerto Rico. Y entonces Harry Truman le dijo, pues vamos a darle la independencia. Y a don Luis, siendo independentista, a él se le salió un grito. ¡No! No puede ser. ¡No, no! Siendo independentista, ahí llamó a don Roberto Sánchez Vilella, que era su secretario por 16 años. Secretario de don Luis Muñoz Marín. Sí, fue secretario. Mira, Roberto, nos quieren dar la independencia. Invéntate algo. Y fue el invento del Estado Libre Asociado. Que no es nada. Ahí fue donde yo entré y Roberto dice, ¿y qué Estado Libre Asociado? Nada, En el 53, nada. nada. Se inventaron ese paquete, que es un paquete, que no es nada, ni dice nada, ni se consigue enciclopedia, ni un diccionario, nada, porque ni somos Estado, ni somos libres, ¿qué somos? Nada. No estamos, colonia, pero lo dije yo allí el domingo. Sí, es Somos una correcto. colonia sometida. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, claro, yo lo escuché. ¿Entiendes? Lo dije bien claro, ¿verdad? Sí. Sin tapujos, sin nada, porque no tengo nada que perder. ¿Entiendes? Pues, ese era un grito, ahí se inventó. El cerebro del Estado Libre Asociado es don Roberto Sánchez Vilella. Ese es el cerebro. Y eso fue lo que vi. Y esto le dieron. Eso es un paquete. Ahí yo tengo. Entonces yo cuando vine aquí a Puerto Rico, pues conocí a Roberto Sánchez Vilella. ¿Entiendes? Yo fui aquí grande de la política, ¿sabes? No, claro. Yo tengo ciencia política. ¿Entiendes? Conozco bien esto. Leo mucho. Oye, y tengo mi cabeza que está todavía entera, que puedo hablar de todo. Es como de la Biblia, yo tengo aquí la Biblia completa, no tengo que leer ni escribir nada, tengo que grabarla en mi Una grabación. una grabación en la Biblia completa. Tú me puedes preguntarme cualquier cosa de la Biblia, yo te digo, tata. ¿Tú entiendes cómo es? Y así estoy con la película. Psicológicamente la tienes en... Y doy gracias a Dios por eso, que me mantuvo de esta manera. Bien. Ahí vino en el 53 que cuando se firmó la ley de Estado Libre Asociado. Perdimos la 936, perdimos todo, se fue todo. Bueno, porque lo que pasa es que yo, en el entendimiento que yo tengo, ¿verdad? Y a mi juicio, yo no conozco mucho de política, pero creo que Pedro Rosselló quería ser el jeque, el emir, el centurión, el terrateniente, el dueño del castillo lujoso. Pero parece que ni siquiera puede ser dueño de un castillo abandonado, por la sencilla razón de que al mucho saber estorba. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Correcto. Yo, cuando don Pedro José y yo, cuando yo traje aquí a George Bush y lo presentaba, yo lo presenté en todos los pueblos de Puerto Rico a George Bush, yo decía a George Bush, diga, cuando yo lo presente, usted dice estabilidad ahora. Y él decía, estabilidad ahora. No, estabilidad ahora. Así porque, yeah, he's the next president of the United States, George Bush. Y entonces, diga, tú dices, I am, ¿entiendes? Estabilidad ahora. Eso nada más que diga eso nada más. A la gente, estabilidad ahora. ¿Entiendes? Sí, porque él no hablaba español. No, el hijo Sí, el hijo. El que fue presidente hablaba español. Y él me dijo a mí, ¿y por qué tú dices eso, pastor? Digo, porque nosotros queremos ser Estado de Estados Unidos. ¿Y sabe que me contestó George Bush? Si ustedes nunca han pedido la estabilidad, contestó George Bush, ustedes nunca la han pedido, en realidad nunca. Aquí se discute estabilidad aquí, pero donde hay que discutir es en el Congreso de Estados Unidos, y nunca se ha discutido. Aquí sí, pero allá no. Tenía razón de lo que estaba expresando. Ustedes nunca la han pedido. Y esto me contestó a mí. Y don Pedro José, yo le doy el crédito. Don Pedro José yo ha sido el único gobernador que llevó la estabilidad al Congreso de Estados Unidos y fuera de las Naciones Unidas. Y yo lo acompañé a las Naciones Unidas.
Pero Cotillo, pero dice que pidió donde había que pedir la estabilidad es en el Congreso, porque si el Congreso no nos aprueba, los 50 estados no nos aprueban, no jamás somos nada. No es aquí, es allá. ¿Entendido? Sí, es correcto. Y aquí estadista, esto, no es allá. No hay que discutir eso. Bueno, pues yo creo que el tiempo se nos está cortando, pero que nos diga aquí la camarógrafa.